Hola chicos, pues nada, el tema que nos corresponde ver el día de hoy es lo relacionado al lenguaje. Todo lo relacionado al lenguaje. Vamos a definir el lenguaje como un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa. Es decir, el lenguaje es cualquier forma de expresión humana de ideas, pensamientos, sentimientos, etcétera. ¿Sale? Por medio del lenguaje nosotros podemos dar a entender lo que queremos o qué es lo que estamos pensando, sintiendo, ideando, etcétera. ¿Sale? Em, Desde el origen del hombre, este ha tenido una inminente forma de expresar sus sentimientos, sus ideas. Al principio obviamente no existía un lenguaje como lo tenemos ahora, que tenemos palabras casi o prácticamente para todo. Antes la comunicación no era verbal, sino se utilizaba a través del cuerpo y a través de los órganos sensoriales. Estos órganos sensoriales podrían ser como la voz, los gestos, los movimientos, los ojos inclusive. Cuando estamos enojados, los ojos reflejan y expresan la mayoría de los sentimientos o, eh, o cuestiones que tenemos en nuestra cabeza. Tenemos las intenciones básicas de la comunicación con los otros o las funciones que el lenguaje tiene en el ser humano. La primera función es la función representativa, en la cual a través del lenguaje podemos transmitir un contenido, es decir, algo en específico. ¿Sale? Que es ya sea un sentimiento, una idea, etcétera, o alguna cosa que es capaz de simbolizar lo que es la realidad. Por ejemplo, si represento esto, tú sabrás que eso es un sol. ¿Sale? Ya si tu imaginación es muy grande, es una araña con muchas patas de color amarillo. Pero bueno, tenemos entonces que todo lo que está en la naturaleza podemos expresarlo de diferentes maneras del lenguaje, ya sea hablado, escrito, dibujado, con gestos. Esa es la primera función representativa, que todo lo que está a nuestro alrededor puede ser transmitido a través de un contenido. La segunda función es la función expresiva, en la cual manifestamos un estado psíquico, es decir, se manifiesta con singularidad y claridad principalmente. Este se da de manera específica en el lenguaje de los niños. Cuando ellos no se sienten frío, dicen específicamente que sienten frío. Cuando tienen hambre, dicen exactamente que tienen hambre. Es decir, es dar a entender lo que queremos dar a entender en cuestión de sentimientos, ¿sale? Ya cuando somos adultos es muy difícil expresar lo que sentimos. Los niños no son así. Si te quieren, te van a decir que te quieren. Si les caes mal, te van a decir tú me caes mal. En cambio, ya como adultos tenemos o perdemos cierta sensibilidad en esa cuestión de la función expresiva. No damos a entender lo que realmente queremos dar a entender. Y por último, la tercera es la función apelativa o de llamada, que a través de ella lo que tratamos de hacer con la persona que nos escuche es dirigir o atraer su atención, ya sea para que eh, hagan algo o dejen de hacer algo que nosotros pretendamos. Por ejemplo, no sé, eh, cierra la ventana. ¿Vale? Lo que estoy haciendo con esta función apelativa o de llamada es que hagas algo que estoy ordenando que hagas, ¿sale? Toma tus notas, haz tus tareas, toma apuntes, etcétera, ¿sale? Estoy aplicando lo que es la función apelativa o de llamada, ¿sale? Bien, en función a esto, debemos de desglosar dos tipos de lenguajes principales. El primero de ellos, o nuestro tema, mejor dicho, será el lenguaje verbal y no verbal.
El lenguaje verbal, empezaremos con este. El lenguaje verbal es aquel que distingue específicamente al ser humano. Los seres humanos somos los únicos capaces de entablar una conversación real a través de este tipo de lenguaje. Tenemos todo un sistema y una decodificación para entender lo que nuestro interlocutor o nosotros mismos querramos decir. Este pertenece única y exclusivamente a la gente, a los grupos, a los países, a las personas, de manera muy particular. En el lenguaje verbal, las ideas, lo que tú quieres, lo que tú estás pensando, se traduce específicamente en palabras. ¿Vale? Dentro del lenguaje verbal, necesitamos hablar de otro concepto que es la lengua. ¿Vale? Quedamos hace ratito que el lenguaje era una forma de expresión. ¿Sale? Es decir, no importa si eres de China, de Francia, de Inglaterra, de eh, Japón o de México, del lugar que seas, no importa, tienes una forma de comunicar, ¿sale? Eso es el lenguaje, la forma general de comunicación. Y la lengua es la forma particular de comunicación, es decir, el que cada pueblo utiliza. Aquí sí es la lengua específica de un país. Italia, por ejemplo, es una pizza. El de Francia con su Torre Eiffel. El de México, por ejemplo, con nuestros tacos, ¿sale? Entonces, el lenguaje es la forma de comunicación humana de manera general. La lengua es la forma de comunicación humana de manera particular, de un pueblo, de un país, de una ciudad, de manera muy específica, ¿sale? Esa es la diferencia entre uno y otro. De ahí, nuestro siguiente tema, en relación al lenguaje verbal. Lógicamente, al hablar del lenguaje verbal, tenemos que hablar acerca de la comunicación. Y ya estuvimos viendo en clases pasadas temas relacionados a ello. La comunicación es simplemente un fenómeno social, el cual consiste en el intercambio de pensamientos o de cualquier tipo de situación con otras personas. La comunicación principalmente se da en masa, es decir, se da de una persona o un conjunto de personas hacia un grupo exagerado y enorme de personas, ¿vale? Es decir, muchas, muchas más personas. ¿Sí? Entonces, así es como será la comunicación. Quedamos entonces que es un fenómeno social que consiste en la interacción o de pensamientos, palabras, etcétera. La comunicación, lógicamente, debe seguir ciertas reglas o pautas. El primero de ellos es que se debe de dar entre un conjunto igual de individuos. No puede haber comunicación, por ejemplo, entre una persona de China y una persona de México que no sabe hablar. Ni uno habla chino ni el otro habla español, ¿sale? Entonces, la comunicación debe darse entre grupos específicos de personas con las mismas características, ¿vale? Si bien podemos hablar en otro idioma a través de aplicaciones o de estructuras modernas, no es tan fluido como debería ser la comunicación, ¿vale? La otra característica es que la comunicación es dinámica, debe de fluir de manera continua. Y otra característica de la comunicación es que una influye en la otra persona, es decir, si yo te comparto alguna idea, pretendo que esa idea cree algún conocimiento o inclusive alguna duda en ti, ¿sale? Por eso es que debe de tener esas características en relación a la comunicación, ¿sale? Y el siguiente tema que quedamos que íbamos a ver, que es el lenguaje verbal, el que nos falta es el lenguaje
no verbal. ¿Cuál puede ser un lenguaje no verbal? Es decir, lenguaje verbal se representaría, imaginen que esta es una persona, de manera hablada. El lenguaje no verbal se representaría a través de cualquier otro método que no sea hablado. ¿Vale? Entonces, el que no sea hablado o audible, por ejemplo, como les mencionaba hace rato, la vista, cuando ponemos ojos de enojado, cuando estamos felices, cuando algo no nos importa, etcétera. ¿Vale? Entonces, la vista también refleja cierto tipo de comunicación no verbal, o inclusive cuando alguien está aburrido, se pone los ojos en blanco viendo hacia arriba. Ese es un tipo de comunicación no verbal, quiere decir que no le interesa lo que sea que estás diciendo. ¿Vale? Entonces, también se puede dar a través del olfato. ¿Qué te comunicaría, por ejemplo, que entres a una casa y huela rico? No sé, que están haciendo la comida, que acaban de limpiar, no sé, pusieron aromatizante, lo que sea. O sea, le te da a entender cierta comunicación, o cuando te acercas a una persona y huele rico, por ejemplo. Entonces te da cierta pauta a conocer lo que esa persona, es decir, que le interesas a esa persona, que tiene buen aseo, que quiere agradarte, etcétera. ¿Sale? Entonces hay ciertas cuestiones también que el olfato puede identificar y es una comunicación o un lenguaje no verbal. Siguiente puede ser el tacto o el gusto. Lógicamente, cada uno de ellos varía dependiendo de la persona. Lo que a mí me puede parecer algo delicioso, un chocolate, unas fresas, lo que sea, a ti te puede parecer lo más empalagoso del mundo. Entonces, va a depender de la persona en persona. Por eso es que este tipo de comunicación, la no verbal, no es muy exacta o muy específica, ¿sale? En cambio, la comunicación verbal, si te digo, no vas a salir hoy, es específicamente que no vas a salir hoy. Y si vas y le pides permiso a tus papás de salir y solamente te voltean los ojos, puedes decir, ay, pues tal vez no, tal vez sí. ¿Sale? Depende de lo que a ti te convenga. Entonces, esa es la diferencia clara entre estos dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. Eh, Dentro de la comunicación no verbal hay un factor también muy importante que la acompaña, aparte de lo que es el olfato, el tacto, el gusto, la vista, que es el movimiento corporal. El movimiento corporal juega un papel muy importante al momento de la comunicación entre personas, como lo es la postura, los ademanes, etcétera. Si estás hablando con una persona y está con los brazos cruzados, da a entender que esa persona no está receptiva a lo que tú estás diciendo. Es decir, que no le interesa, que solo está escuchando o solo está en ese lugar porque necesita o porque debe de estar en ese lugar. Así que si estás viendo este video con los brazos cruzados, más vale que los descruces. También movimiento corporal refleja, no sé, las piernas cruzadas, por ejemplo. Eh, Cuestiones como la postura de que estés como erguido, es decir, con la espalda como curva, igual indica cierto grado de aburrimiento. Debemos de tomar una postura correcta al momento de entablar una comunicación con alguien. Esto le indicará de una u otra forma que estás receptivo a lo que sea que te están diciendo. ¿Vale? Hay algunos especialistas, dicho esto, hay algunos especialistas que mencionan que existen ciertas emociones o reacciones hacia la gente que nos rodea. Es decir, hay características que van a indicar si la persona está receptiva con lo que sea que estás diciendo o no. El primero de ellos será la reacción proxémica.
Esta reacción proxémica indica el modo en que se percibe y se emplea el espacio físico. Por ejemplo, imagina que este es un auditorio grande, este es un auditorio pequeño. La persona en cuestión está dando una conferencia en el auditorio grande. Si esta persona se encuentra aquí solamente y no maneja su espacio, entonces está indicando que tiene inseguridad, que no conoce del tema, que no está dispuesto a responder preguntas, etcétera. ¿Sale? No obstante, si la persona se ve o se siente cómoda con lo que está haciendo, se ubicará en el centro, puede ser que pase entre las filas de las personas que le están escuchando, que maneje todo el escenario, etcétera. ¿Sale? Entonces, las indicaciones o la reacción proxémica de un individuo es simple y sencillamente el cómo se percibe y al momento de percibir, si te percibes seguro, entonces manejarás el espacio de manera adecuada. ¿Vale? Obviamente, si el espacio es pequeño, no vas a tener la facilidad de estar moviéndote por todos lados. Eso no indicaría mucho. En espacios grandes, y es vital el estar en contacto con las personas que te están escuchando. ¿Sale? Reitero, reacción proxémica, el modo en cómo se percibe y se emplea el espacio físico. El segundo, el olfato. Y este ya lo hablamos, entonces ya no es necesario abundar en ello. Tercero, el tacto. El cuarto, el lenguaje de o por objetos, es decir, es la forma en la que nosotros como personas utilizamos ciertos símbolos para darnos a entender o para reflejar un poco de nuestro carácter. Si utilizas anillos, por ejemplo, si utilizas pulseras, si utilizas relojes, cadenas, cualquier tipo de situación, reflejan ciertas características del individuo. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere lo que es el lenguaje de o por objetos. Y por último, es la manera de vestir y actuar. En esta última, es simple y sencillamente cuando nos sentimos cómodos con la ropa que traemos o con la forma en que somos, eh, prácticamente reflejamos esa misma seguridad, en tanto cuando nos obligan, por ejemplo, a las chicas, por ejemplo, que no nos gustan los vestidos y nos obligan a ponernos un vestido o una falda, es como muy incómodo e inclusive eso es lo que reflejas en las personas que te rodean, ¿sale? Esas son, entonces, las indicaciones que proporciona un individuo con respecto a su carácter y sus emociones, ¿sale? Bien, su tarea será, o su actividad será, una vez terminando este video, investigar acerca de la cultura. Si no, si no lo terminas como actividad ahorita, se te quedará de tarea, ¿sale? Cultura y su función simbólica en la sociedad. Ese es nuestro nuevo tema. ¿De qué necesitamos hablar o qué es lo que espero que busques en este tema? Primero, el término de cultura. ¿Sale? Tenemos diferentes concepciones de lo que es la cultura y son muy amplias y son muy abundantes. Entonces, lo que quiero que busques es una definición sociológica de la cultura, ¿vale? No una definición, no sé, de cualquier otra índole, una definición sociológica de la cultura.
y cómo influye la cultura en lo que es la sociedad, ¿vale? Es decir, qué tan bueno o qué tan malo es la cultura. Una vez que sepas qué es la cultura, vas a poder identificar si es bueno o no para una sociedad, ¿vale? Entonces, esa será tu actividad o tarea dependiendo si terminas este video y los estaremos leyendo por WhatsApp. Y pues nada, nos leemos en un ratito, ¿sale?